Yo he tomado contacto esta mañana con el embajador Contreras. Lo he llamado para expresarle la molestia de la Cancillería, mi molestia personal por sus desafortunadas declaraciones. Ahí lo escuchamos, molestia en el gobierno, la oposición y la DCE generan declaraciones de embajador chileno en Uruguay. Vinculó a la ultraderecha con los bombazos. Por tormentos y apremios ilegítimos formalizan a 25 gendarmes que participaron en la golpiza a 54 internos en la cárcel de Rancagua. Y Jorge Valdivia se arrepiente, ahora quiere conversar con Sampaoli y volver a vestir la roja. Con el auspicio de Ven a Casamanía, de Sodimac Home Center, Televisión Interactiva IPTV, Banco de Chile, el Banco de la Teletón y Aniversario Ripley, celébrate. Presentamos 24 horas Central. Buenas noches. Faltan pocos días para el superclásico de este domingo y se están ultimando las medidas de seguridad para el partido. Un antes y un después, entre ellas está la prohibición de ingreso a 11 hinchas de la Garra Blanca que participaron en los incidentes del 26 de agosto pasado en el Estadio Nacional. En exclusiva les vamos a mostrar quiénes son estos barristas que el domingo no podrán ingresar al Monumental. Juan Carlos Lepe con la nota. Estos son los hinchas de la Garra Blanca a los que la concesionaria Blanco y Negro prohibirá el ingreso al estadio el día del clásico. Todos ellos, según la policía y la intendencia, participaron activamente en los incidentes ocurridos el 24 de agosto pasado en el Estadio Nacional. En la labor de identificación de los involucrados en los desórdenes trabajaron funcionarios de la PDI y Carabineros. Demoró casi 2 meses y se logró individualizar a 11 de ellos. Sergio Enrique Ábalos Sánchez, Pablo Fernando Mazo Vidal, César Antonio Sáez Pérez, Pedro Pablo Osorio Hernández, Jordan Esteban Navarro Molina, José Armando Arriagada Olea, el menor de edad KIFE, Jonathan David Bernal Pizarro, este último con antecedentes penales por el delito de homicidio. Cuando llegue el momento nosotros vamos a querellarnos oficialmente con nombre y apellido. Por ahora la querella se mantiene contra quien resulte responsable. Creemos que llegó el momento de no solamente condenar verbalmente la violencia en los estadios. Otras 3 personas que no aparecen individualizadas en la imagen donde los hinchas tiran una caseta de seguridad contra Carabineros aparecen identificadas en el informe de la Intendencia y a las cuales también se le solicita al club ejerza el derecho de admisión. Sebastián Andrés Rocha Órdenes, Luis Troncoso Pinto y Cristóbal Patricio Zúñiga Lavín. Este último se le identifica como abogado de la facción de la Garra Blanca conocida como los Ilegales. Y es por eso que el resultado de esta investigación le permitirá, sin perjuicio de la responsabilidad penal, a los clubes ejercer el derecho de admisión respecto a estas personas que, de acuerdo a las imágenes, se apartaron de las reglas básicas de una comunidad futbolística democrática. Los daños fueron evaluados en 18 millones de pesos. Fueron cientos de butacas destruidas, junto con rejas y mamparas. Además de la profanación y destrucción del memorial de ejecutados y torturados de la dictadura que se encuentra en la Galería del Nacional. Bajaron, sacaron las fotos, nos destruyeron el panel de donde tenemos una bandera, rompieron los acrílicos. La venta de los tickets para el clásico de este domingo fue caótica, con reclamos por errores informáticos en la emisión de las entradas con ruta y nombres distintos. Los encargados del club aseguran que resguardarán que las 11 personas individualizadas no ingresen al partido. A través del intendente nos dieron las identificaciones de las personas que estuvieron en esos incidentes y inmediatamente a ellos se les aplicó la prohibición de entrada. Por Facebook, algunos carreros objetados confirmaron que no pudieron comprar entradas al clásico. Está todo listo para tener un gran partido de fútbol el domingo, un superclásico que sea recordado por su calidad y por supuesto por la pasión en la cancha. Pero reiteramos el llamado a que sea el fútbol y no lo que ocurre en las tribunas lo que destaque el día domingo aquí en el Monumental.
Todos formalizados por apremios ilegítimos y tormentos. A más de un año de la brutal golpiza que sufrieron 54 internos de la cárcel de Rancagua y que denunciamos en exclusiva en 24 horas, hoy los 25 gendarmes que participaron enfrentaron por primera vez a la justicia. Marco Fuentes con los detalles. Si bien algunos eran fácilmente identificables, los demás eran solo siluetas en el patio de la cárcel de Rancagua la noche del 3 de agosto de 2013. Luego de un centenar de interrogatorios y peritajes, la Fiscalía logró establecer los nombres de los gendarmes que presuntamente golpearon a 54 reos del módulo 41 tras un intento de fuga. Desde hoy, estos 25 funcionarios enfrentan cargos por apremios ilegítimos y tormentos. ¿Pero qué arriesgan si son condenados? Desde el punto de vista penal, aún en el peor de los escenarios, nos vemos con penalidades notablemente bajas que no creemos que alcancen a poder afectar su labor diaria, llamémoslo así. De hecho, si no han sido suspendidos por la institución, pueden seguir trabajando, aunque deben cumplir con firma mensual y arraigo nacional. Audiencia de formalización que se extendió por 6 horas, y en sus alegatos finales se centró en establecer si los oficiales que llegaron al penal aquella noche tras la alarma de fuga hicieron algo para detener la golpiza. La magistrada Constanza Acuña acogió los argumentos de la Defensoría Penal Pública. Descartó cualquier intencionalidad en el actuar de estos 6 imputados, por lo que no les impuso medidas cautelares. Ellos no estaban en condiciones de haber impedido los golpes a lo interno. Hay un incidente con un capitán, el capitán Mesa específicamente, en el cual era amenazado mediante un arma de fuego, y en ese contexto estiman de que también era muy difícil hacerlo cesar. No estimamos razonable, ciertamente, que sean solo responsables suboficiales. Aquí hay personas que tenían un cargo, un mando y una dirección, y que actuaron y que concurrieron esa noche. Formalización que a juicio de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios da una mala señal a los reos. Que provoque un clima que sea beneficioso para los internos, para poder sublevarse, para poder evadirse, etc. Golpiza que a 1 año y 2 meses de haber ocurrido será investigada ahora formalmente por el Ministerio Público, en un plazo de 150 días. Y 4 carabineros fueron dados de baja por realizar una serie de procedimientos ilegales en San Bernardo. Los uniformados, que tenían muchos años de servicio en la institución, falsearon la captura de un narcotraficante y entraron a un domicilio a allanar y robar. Lorena Concha con la nota. Entraron con esposas hasta la sala de audiencias del Juzgado de Garantía de San Bernardo. Los 4 carabineros, 3 sargentos y un cabo fueron detenidos y dados de baja este miércoles, acusados de realizar un allanamiento y detención ilegal, además de un robo el 22 de diciembre de 2013 en esta casa de San Bernardo. La información oficial dada por ellos en su momento aseguraba que ese día, como motoristas, habían fiscalizado un taxi a cuyo copiloto le encontraron un banano con 9 bolsas de cocaína, que este habría cooperado y dado la dirección de su domicilio, el que allanaron, incautando 500.000 pesos. Pero según la Fiscalía, nada era verdad. El domicilio que allanaron no corresponde al imputado al cual se le encontró droga en su poder. Señala que lo golpearon con golpes de pie y puño y que posteriormente no fueron constatadas sus lesiones, lo cual efectivamente da cuenta el parte policial. 2 horas más tarde llegó hasta la 14ª comisaría una mujer denunciando el allanamiento erróneo a su casa y el robo de 1.300.000 pesos. Ella nada tenía que ver ni con el procedimiento ni con el portador de la droga. Y vi que llegan carabineros, como 2 furgones, 3. Empezaron, levantaron la reja y pum pum y se metieron. La Fiscalía estableció el robo de 800.000 pesos, además de la falsificación de actas de entrada al domicilio. Fue firmada no por el imputado, sino que por la mujer de él, que esa acta de registro no es efectiva. Yo insisto en la inocencia de los 4 funcionarios de la 14 comisaría. Solamente incautaron el dinero que era la suma de 500.000 pesos que el mismo imputado señaló el lugar donde se encontraba. Tras 10 meses de investigación interna, Carabineros decidió dar de baja a los funcionarios que tenían entre 17 y 22 años de servicio. Ese antecedente irregular a nosotros como institución ha sido el mérito suficiente para la expulsión y la configuración, a nuestro juicio, de hechos que revisten caracteres de delito. En audiencia, los sargentos Benito Aguayo, Javier Casanova, Nelson Calderón y el cabo Claudio Muñoz fueron formalizados por detención y allanamiento ilegal, obstrucción a la investigación, falsificación
falsificación de instrumento público y apremios ilegítimos. A pesar de que se solicitó la prisión preventiva, el juez solo accedió a dejarlos bajo arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. ¿A quién le interesan los actos terroristas? A la derecha empresarial. Esas fueron parte de las polémicas declaraciones del embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, quien vinculó a la ultraderecha con los recientes atentados. Sus dichos generaron molestia en el gobierno, la alianza y el oficialismo. Aunque el embajador pidió disculpas, la UDI pidió su renuncia y la ADC que lo llamen a informar. Mariela Aravena con la nota. Abogado en caso de derechos humanos, militante del Partido Comunista y a partir de mayo de este año, embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras Mella causó polémica en nuestro país con una entrevista que concedió al medio uruguayo La Diaria. Allí el embajador se refirió a la resistencia que han generado las reformas del gobierno, responsabilizando a la derecha y al empresariado por los últimos atentados con bombas. Yo no tengo ninguna duda de que estos actos terroristas que se han registrado son de ultraderecha. Es lo mismo que hacían cuando Allende, aunque usen elementos anarquistas. ¿Usted dice que son anarquistas instrumentalizados por la ultraderecha? Mi lógica es la siguiente: cuando no hay cambios, no hay terrorismo. ¿A quién le interesan los actos terroristas? A la derecha empresarial. Palabras que de inmediato generaron reacciones en el gobierno. La presidenta Bachelet solicitó un informe detallado de las declaraciones de Contreras. Creo que es al Ministerio Público al que corresponde definir quiénes son las responsabilidades y yo, más allá del hecho concreto, que hemos pedido más información al respecto, creo que hay que ser muy prudente en las declaraciones. Molestia del Ejecutivo que el canciller comunicó telefónicamente al embajador de Chile en Uruguay. Lo he llamado para expresarle la molestia de la Cancillería, mi molestia personal, y él me ha dado excusas respecto a las expresiones que aparecen en el diario. Llamado de atención que en todo caso no aplacó las peticiones de renuncia desde la oposición. La irresponsabilidad del embajador es total y esperamos que el gobierno le pida inmediatamente la renuncia, que sancione este actuar y que pueda corregir. Él ha hecho declaraciones que en el ámbito nacional no debieran extrañar, es decir, dentro de lo que es el marco de la política nacional, todos esos temas han estado en discusión, se han dicho públicamente. Cualquiera de nosotros que tenga el más pequeño desliz nos van a pedir indudablemente la renuncia, entonces yo creo que eso es un poco desproporcionado. Molestia que también se extendió a la Democracia Cristiana, en particular porque el embajador recordó el apoyo de ese partido al golpe del 73. No es igual la relación Partido Comunista Demócrata Cristiana en Uruguay que en Chile. Entre otras cosas porque la Directiva Demócrata Cristiana de 1973 apoyó el golpe. Estas declaraciones son descriteriadas, son desafortunadas, son desatinadas, son puros puntos malos. Durante la tarde, tal como se lo había solicitado el canciller chileno, Eduardo Contreras pidió disculpas. Además, pidió al medio de comunicación que rectificara que lo planteado por él estaba en el contexto de una conversación privada con la periodista. Sin embargo, el diario emitió una declaración en donde señala que no reconocen ninguna rectificación y que Contreras declaró todo lo que se le atribuyó en el artículo. Disculpas del embajador chileno que en nuestro país fueron recibidas con matices. Nosotros valoramos, obviamente, una declaración en ese sentido, pero consideramos que es absolutamente insuficiente. Nosotros creemos que él debiera ser llamado a informar a Santiago. Tras las disculpas públicas del embajador, la Cancillería citó a los medios a un punto de prensa, el que se realizará en los próximos minutos. Bueno, y hace pocos momentos el canciller Heraldo Muñoz canceló la conferencia de prensa que se había avisado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según se informó, el vuelo que lo trae desde Valdivia no ha aterrizado aún en la capital, por lo que cualquier resolución ante los dichos del embajador Contreras será comunicada este viernes. ¿Sabía usted que 1 de cada 5 cajeros automáticos está o fuera de servicio o sin dinero, según el CERNAC? El problema es tan grave que ya se estudia una demanda colectiva contra la banca. El gobierno asegura que a fin de año el tema debería estar resuelto. Rodrigo Pizarro y Miguel Ángel Luna con los detalles. Por estos días sacar dinero de un cajero automático puede ser una odisea. Señora, ¿cómo está el FEMAL? Súper mal. ¿Quiere sacar dinero? Sí.
A pesar de que hay más de 8.000 dispensadores a lo largo del país, es frecuente toparse con largas filas, encontrar cajeros fuera de servicio o derechamente sin dinero. Cualquier gente que reclama, viene hasta gente en auto a sacar plata aquí, no hay plata. Siempre en la comuna están malos los cajeros, no tienen plata o siempre hay problemas. Aquí no hay cajeros en la comuna de Cerro Navia. Por ejemplo, en una comuna como Cerro Navia, donde viven más de 128.000 personas, solo hay 6 cajeros automáticos, según información proporcionada por el municipio. Disculpen, ¿vienen a sacar dinero? Descubrimos que todos están fuera de servicio. ¿Es común encontrarse con esto? Sí, pues el mes pasado igual vinimos y no había plata. Como 3 meses ya sin cajero, siempre está lo mismo. ¿Cómo lo hacen ustedes acá cuando necesitan sacar dinero? No, hay que ir a otra comuna y empezar a recorrer cuál es el que tiene dinero. Entre otras razones pasa porque hoy día hay medidas que están asociadas al decreto 222 que hacen mucho más rigurosas las medidas que tienen que tomarse para que los cajeros automáticos funcionen. Ello ha implicado que muchos de los cajeros no han sido repuestos, están, como se dice entre comillas, en el garage, reponiéndose. O sea, hay déficit porque muchos cajeros están incrementando sus medidas de seguridad, pero también hay otros que no tienen dinero para evitar los asaltos. Lo contradictorio es que, según cifras del Ministerio del Interior, durante los últimos 4 meses, este delito se redujo en un 50%. Lo que sucede es que tú instalas la cantidad promedio, no vas al tope máximo, sino que la cantidad promedio, porque eso además ayuda a que no los roben, se carga con menos dinero y por lo tanto cuando se produce la disparidad respecto al promedio no hay dinero. Pero como decía antes, vamos a lograr de aquí a diciembre establecer el conjunto de variables que influyen en este tipo de fenómenos, vamos a poder establecer un método que efectivamente supere todas estas dificultades. La Subsecretaría del Interior, el CERNAC, el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Bancos se reunieron este jueves para abordar el problema. El número de cajeros ha disminuido significativamente de un total de 9.300 a principios del 2013 a 8.000 cajeros a la fecha. Y también la operatividad ha disminuido. La Superintendencia de Bancos se comprometió a crear una normativa que regule el funcionamiento de los cajeros. Además, se anunció otra medida que compete al CERNAC. 1 de cada 5 cajeros automáticos que nosotros revisamos no estaban disponibles por falta de dinero o porque tenían un cartel de que no estaba funcionando y por lo tanto, dentro de esta mesa nosotros como CERNAC estamos evaluando la interposición de acciones colectivas. Otra alternativa es generar nuevas fuentes que permitan obtener dinero. Hay distintas maneras, distintas formas, ya sea incluso comprando medios alternativos como un chip, que en el iPhone 6 ya viene para hacer estas transacciones electrónicas, o que en los propios supermercados se vendan tarjetas de prepago que van a involucrar a las grandes compañías, por supuesto a las grandes tarjetas de crédito, y esto va a ampliar el mercado. De acá a diciembre los cajeros deberán tener una serie de medidas de seguridad. El próximo año tendrán que incorporar otras como el empotramiento, algo similar a estos dispensadores que grabamos en Londres. Intentamos hablar con la Asociación de Bancos para conocer su opinión sobre este tema. Sin embargo, se excusaron por problemas de agenda. Y el Consejo del Banco Central acordó reducir este jueves la tasa de interés en 25 puntos base, fijándola en un 3% anual y dejándola en su más bajo nivel desde noviembre del 2010. Esta medida continúa la baja consecutiva que ya se registra en los últimos 4 meses y que ha significado una disminución de 100 puntos base en este periodo. A través de un comunicado, la entidad declaró que posibles variaciones en el futuro de esta tasa dependerán de las condiciones macroeconómicas, tanto internas como externas, sobre las perspectivas inflacionarias. En ese contexto, el Banco Central afirmó que los antecedentes recientes sugieren que en los próximos trimestres el crecimiento y la inflación mundial podrían ser algo menores de lo esperado. Finalmente, el organismo rector reafirmó su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad para que la inflación proyectada se ubique en torno al 3%. Y continúa la preocupación. Las sospechas de nuevos contagios por ébola volvieron a provocar incertidumbre en España. Los protocolos se activaron en el aeropuerto de Barajas. 6 personas permanecen internadas bajo observación. La Unión Europea busca contener la expansión de la epidemia. Magdalena Garrido tiene el informe.
De emergencia y bajo las más estrictas medidas sanitarias aterrizó este vuelo en el aeropuerto Barajas de Madrid. 156 pasajeros a bordo, pero solo uno el que encendió las alarmas, un nigeriano que presentó fiebre, sudores y náuseas. Y subió una persona, un equipo médico cubierto a tomar temperatura al pasajero que estaba allí. Sospechas de ébola y actuación inmediata de las autoridades de salud que lo trasladaron al Hospital Carlos III. Con él ya son 6 las personas sospechosas de tener el virus en España. 3 están en Tenerife y las otras 3 en Madrid, donde la hasta ahora única contagiada evoluciona favorablemente. Se ha producido un suceso en España que no tenía por qué haberse producido y, por tanto, hay que analizar las causas. Y es precisamente para evitar nuevos casos, como el de Teresa Romero, que se reunieron los ministros de Salud de la Unión Europea. No consiguieron que la medición de temperatura sea obligatoria para todos los aeropuertos, pero sí alcanzaron algunos acuerdos. La mayoría de los países quieren reforzar el análisis en la salida de África para disminuir el riesgo. Es por ello que todo pasajero que provenga de uno de los países afectados deberá notificar sus movimientos durante las 3 semanas posteriores al viaje, justo los 21 días en que se incuba la enfermedad. En el caso de Estados Unidos, la enfermera contagiada en Texas fue trasladada hasta un hospital de Atlanta. El protocolo indica que debe hacerse bajo estrictas medidas sanitarias. La pregunta entonces es, ¿por qué este hombre no usa traje ni mascarilla? Según la cadena de televisión CBS, es un observador del Centro de Control de Enfermedades. Error de protocolo o imagen desafortunada, todo será investigado mientras que el hospital de Dallas admite errores al tratar el caso de Thomas Duncan. Para detener el virus hay que parar la fuente. Si se expande más rápidamente en África, eso puede constituir una amenaza para nuestro sistema sanitario. Sistema sanitario que hoy está a prueba con 2 personas que contrajeron el virus en territorio estadounidense en una epidemia que deja al menos 4.447 muertos. No hay ninguna intervención del gobierno buscando objetivos políticos. Por primera vez, la presidenta Michelle Bachelet se refirió a la arista política del caso Penta. La mandataria abordó también la creación de una comisión investigadora que revisará los aportes en la pasada campaña presidencial. Antonio Ruiz con el informe. No es el gobierno quien define cómo actúan el Ministerio Público, el Poder Judicial, porque entendemos y respetamos la autonomía de las instituciones. Tajante y desechando toda clase de críticas, por primera vez desde el destape de la arista política del caso Penta, la presidenta Michelle Bachelet tomó la palabra este jueves para enfrentar los cuestionamientos que apuntan a un supuesto manejo intencionado del gobierno en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente. No hay de ninguna manera, ni de esta presidenta ni de los ministros de la moneda, ninguna intervención buscando ningún tipo de objetivos políticos de otro tipo. Por el contrario, lo que el gobierno ha dicho permanentemente a través de todas sus autoridades es que en un país lo que corresponde siempre es que las instituciones funcionen. En medio de la investigación que busca pruebas sobre eventuales aportes irregulares del Grupo Penta a campañas políticas, la presidenta se refirió a la creación de una comisión investigadora en el Congreso que revisará los aportes en dinero, incluyendo la última campaña presidencial. Yo quiero ser muy categórica en esto. En mi campaña no hay un solo peso ilegal. Todo lo que es los aportes fueron legales, informados, revisados y aprobados por el Servicio Electoral. Mientras tanto, en el Congreso, el Partido Socialista y Renovación Nacional llamaron a un acuerdo transversal para la transparencia en el financiamiento de campañas. Nosotros tenemos que aportar en lo que corresponde, que es mirar hacia adelante con una propuesta importante en esta materia, y para eso tenemos plena coincidencia con el Partido Socialista y vamos a trabajar fuertemente. Y al respecto queremos también insinuar respetuosamente al gobierno que esta convocatoria incorpore a las demás fuerzas políticas. Voluntad que llega justo cuando el gobierno trabaja en una reforma al sistema de financiamiento de la política. Pregunta, ¿qué tan reflejada se ve una chilena con las mujeres que protagonizan campañas publicitarias dirigidas a ellas? La polémica surge luego que algunas promociones fueran acusadas de sexistas o incluso clasistas. Un estudio dado a conocer refleja esto último, lo que agrava la condición de la mujer tratada ya como un objeto. Ignacio Uribe con el informe. Mujeres de características muy distintas a las que mayoritariamente tiene la población femenina nacional, de cabellos claros, jóvenes, altas, esbeltas, bien poco chilenas como acusan los críticos. ¿Y tu hermana?
quienes apuntan con el dedo a este tipo de campañas que según su parecer denigran, las que utilizan escotes, bikinis o desnudos de los llamados artísticos para promocionar un reloj o una cerveza, las que pueden recurrir a la misma zona del cuerpo de una mujer para hablar, por ejemplo, del amortiguador de un automóvil o el aire acondicionado de este. ¿Estamos hablando de una publicidad con carácter sexista? Sí, y por una razón bien obvia y casi natural. En Chile y en gran parte del mundo, la publicidad la hacen los hombres. Hombres que se reúnen, debaten y crean una campaña publicitaria desde una sola perspectiva, porque mujeres en este negocio hay muy pocas. 4% aproximadamente de los directores creativos en el mundo son mujeres. La Universidad Diego Portales realizó un estudio. La representación de lo femenino en la publicidad de la televisión abierta es un hombre, el que refleja claras diferencias entre una chilena, la que día a día se pasea por las calles del país, y la denominada mujer publicitaria, la que muchas veces es utilizada, como dicen los detractores, generando una propaganda sexista. No solo sexista, sino que bien clasista, es ABC1, tipo rubia, muy alta. Diagnóstico compartido por el estudio, el que muestra que la mujer publicitaria en un 99% es de un grupo socioeconómico alto y pertenece en su gran mayoría al rango adulto joven, a diferencia del 78% de la población que considera a la mujer chilena, que es medio bajo, un tercio de ellas ya pasó los 45 años. El 97% de las mujeres son mujeres delgadas o flacas, 97%. Cuando sabemos que estadísticamente, según el INE, las mujeres en realidad en Chile son bajitas, son más bien gorditas, en torno al 70%. Hace un tiempo esta publicidad promoción de galletas Tritón generó polémica, incita en el metro a sacar fotografía de las piernas de las mujeres, acusó. La última tentación fue su nombre y fue porque debido a las críticas se bajó. La publicidad no puede darse el lujo por llegar, comillas, a un segmento determinado de consumidor, de fomentar discriminación, subvaloración, violencia. Tirarse a la hija del sensei, o sea, cuando tirarse a tu hija o a la hija del jefe se transforma en un deporte extremo, quiere decir que ya estamos pasando todo tipo de límite. Otra de las campañas que indignó a la red contra la violencia de las mujeres, arenga de una bebida energética que no causó gracia alguna. La publicidad sexista es parte del continuo de violencia al que estamos sometidas cotidianamente las mujeres. Y este continuo de violencia es lo que finalmente posibilita que muchas mujeres sean asesinadas a raíz de su condición de género. Publicidades de este tipo y críticas también se han escuchado en todo el mundo. En una semana me voy a vivir a Canadá. Che, hermanita. Sí, ya me voy. No. Vení. Vete acá. Siento que mi vida solo importas tú. Todo por un amigo, aunque entregues a tu hermana. Así una página en internet de Canadá bromeó con el siguiente ejercicio. Las publicidades que para ellos denigran a una mujer ahora serían protagonizadas por hombres. El estudio de la Universidad Diego Portales agrega otro dato. Si un hombre es el centro de la publicidad, casi siempre será acompañado de colores celestes y sus gamas, el rojo y el negro. Es decir, tonos que grafican inteligencia, fuerza y elegancia. Si de mujeres se trata, prima el blanco, el negro y el rosado y sus variantes para graficar pureza, elegancia y mucho sentimentalismo, hecho que no agrada a las féminas tanto como los comerciales que molestan a la ministra del CERNAP. Todos aquellos comerciales que venden, por ejemplo, productos para el aseo del hogar, en donde están total y absolutamente vinculados a las mujeres. La única vez que aparece un formato masculino es el que te ayuda a limpiar. Promociones realizadas por hombres que no gusta a todas las mujeres, que muchas veces buscan la polémica, porque si hay una premisa en publicidad, es que no importa si se habla bien o mal del comercial, lo importante es que de él se hable. Y continúan las repercusiones por el reportaje de 24 horas sobre las listas de espera en los jardines infantiles de la Junji. La vicepresidenta del organismo culpa al gobierno anterior. Marta Escalona nos cuenta la respuesta de la exautoridad de la institución. La vicepresidenta ejecutiva del organismo afirma que la deficiencia de cupos, que tiene 15.000 niños inscritos sin vacantes, se genera por la nula acción en esta materia durante el gobierno anterior. Lamentablemente hubo un paréntesis de 4 años. 4 años en donde no se amplió para nada la cobertura. Por lo tanto, todos aquellos niños que hoy día tienen 2 y 4 años
son niños que nacieron en ese periodo y que hoy día quedan en listas de espera. La anterior autoridad de la Junji, Francisca Correa, desmiente estas declaraciones. Asegura que solo el 20% de los cupos generados en ese periodo estaban proyectados desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. El resto, afirma, fue gestión de Sebastián Piñera. Eso es una falta a la verdad y una falta de información, porque se construyeron 54.000 nuevos cupos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ahora, de esos teníamos 10.000 de arrastre. Los mismos 10.000 que dejamos nosotros proyectados para este año. Es para ir acostado nomás y se sienta, es verdad. Es como una guagua. ¿Y tú qué le haces aquí a él? Duerme mayormente. ¿En el día? ¿Y en el caso la mamá de él lo trató de poner en una Sí, lo trató de poner igual y tuvo que esperar. ¿No le fue bien? No le fue bien. ¿Y ahí porque hay cantidad de niños en espera. Más allá de las declaraciones cruzadas, el reportaje de 24 horas abrió el debate acerca de las prioridades en materia de educación en Chile. 15.000 niños esperando para entrar a un jardín infantil es una vergüenza en nuestro país. Es una falta de cobertura brutal y por lo tanto los recursos de la reforma tributaria que van a ir a reforma educacional debieran ir prioritariamente a mejorar la red de cobertura de los jardines infantiles para que estos niños no puedan seguir esperando. Es el momento preciso para que el gobierno asuma una responsabilidad en el sentido de entregar mayores recursos y vea la gravedad del problema. Según el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, al final de su mandato deberían estar habilitados 124.000 nuevos cupos entre salas cunas y jardines infantiles. A todos los niñitos. A veces no comen, toman leche. ¿No comen comida al almuerzo? No comen comida. ¿Por qué? Porque a veces la mamá no me trae. Si yo me veo que estoy bien físicamente y el profe decide abrirme una nueva esperanza o decide abrirme las puertas de la selección o por lo menos conversaremos. Ahí lo tienen, al regreso, el arrepentimiento de Jorge Valdivia. Ahora quiere conversar con Sampaoli y quiere volver a vestir la roja. Ya viene todo el deporte con Pedro Carcuro, no se vaya. Y esperando el clásico, tenemos encuesta de Adimark futbolera con los equipos preferidos de los hinchas chilenos. Y hay sorpresas. No sé si estará bien la encuesta, ustedes califican. Pero Colo-Colo lidera con 37.6. Segundo lugar para la U con 21.3. Tercer lugar para Católica con 7.2. Esto es un orden conocido y permanente en el fútbol chino en los últimos años. Colo-Colo, la U y Católica en ese orden. Pero después vienen las sorpresas del cuarto al sexto. Cobreloa cuarto con 2.4. Quinto, La Calera con 2.2. Y sexto, Wanderers con 1.4. ¿Dónde está O'Higgins? ¿Dónde está la Unión Española? ¿Ah? Son preguntas. Hay otra lámina con otro apunte interesante. El comportamiento de los equipos en relación al año pasado. Colo-Colo ha caído 8 décimas en las preferencias populares. Y el equipo que más ha caído entre los 3 grandes es la U, que ha perdido 5 puntos de adhesión. La Católica también se mantiene. Encuesta Adimark para conocer el gusto de los hinchas. ¿Qué pasaría con una encuesta si le preguntáramos a usted, Jorge Valdivia, ¿debe volver a la selección chilena? El jugador quiere. ¿Cuál será la disposición, la postura de Sampaoli, que hace algunos días le bajó el pulgar al probable regreso del mago del Palmeiras? Es tema, Outra vez Valdívia. Bola foi enfiada aqui pro Valdívia. Evitou a saída e mandou. ¿Volvió el talento? En Brasil, Jorge Valdivia ha sido protagonista en la remontada del Palmeiras en el torneo local. Y por eso al mago se le ve alegre, distendido y lanzando una frase que a muchos sorprendió este jueves. Para mí y para todos, defender a la selección es lo más importante. El chileno hablando de la roja, sí, tal cual. El mago no eludió preguntas sobre la selección y reconoció que para llegar a la selección tienes que estar bien físicamente. Y si yo me veo que estoy bien físicamente y el profe decide abrirme una nueva esperanza o decide abrirme las puertas de la selección o por lo menos conversaremos. Jorge Valdivia le abre las puertas a la selección chilena, la misma a la que el pasado 17 de julio renunció a través de Twitter.
Me han preguntado si me retiré de la selección y la respuesta es sí. Gracias por todo y disculpas por los errores en su momento. Si tengo que pedir disculpas por alguna equivocación en retirarme así tan repentinamente después de una Copa del Mundo y a través de Twitter, lo tengo que hacer. El deseo del loco de volver a vestir la roja, la que defendió por 11 años en 60 partidos, 35 de titular, anotando 5 goles, el último en el Mundial de Brasil. Y ahí va Alexis endiablado, dejó solo al mago. Más mágico que nunca, Maguito lindo. Un conejo, un pañuelo, un bastón y saca un gol. Genial. Lo único que vi era el arco y le pegué nomás. Le pegué con una servilleta. Recuerdos de un mundial que pudo ser el último de Valdivia en el equipo de Sampaoli, técnico que ahora ha prescindido de un volante de creación, lo que generó inquietud en Sánchez el pasado martes. Se extraña también a Pizarro, a Valdivia, a Matías, varios jugadores que tienen la calidad de meter un pase. No me quedan otras palabras que agradecer. Volverá a la selección. Como buen habilitador, Valdivia le pasó la pelota a Jorge Sampaoli. Bonito tema, ¿eh? Para mí un jugador distinto, un crack, un genio como Valdivia, tiene que estar en la selección chilena. Es verdad. Es casi imprescindible. Casi, porque no hay nadie imprescindible en este mundo. Una pregunta que todos nos estamos haciendo en la cabeza. ¿Quién gana el clásico? ¿Quién debe volver? ¿Valdivia o no volver a la selección? Yo te digo que sí, para mí debería volver. El clásico, ¿quién lo gana? Eso, el más domingo, difícil. 1:15 les cuento, porque tenemos nuevo horario el domingo de goles. Eso es periodismo, eso es periodismo responsable, no hay que sin bolitas de cristal. Gracias, Pedro. Chao. Vamos a ir a una breve pausa comercial, enseguida estamos de vuelta, no se vaya. Y los inversionistas sufrieron otra jornada de tensión, aunque no con caídas tan profundas como las de ayer. Europa registró la mayor baja desde el 2011. Detalles de la bolsa y otras noticias internacionales en el siguiente informe. Este jueves fue la segunda jornada negra de las bolsas europeas. Ayer todos los mercados del viejo continente terminaron en rojo, atemorizados por la caída en picada de la bolsa griega. Temor que se instaló en Europa y luego en el resto del mundo. Este jueves, sin embargo, las noticias no fueron mejores, producto de las bajas cifras de inflación en la eurozona, lo que reaviva el temor por una posible deflación y sus efectos nefastos para las economías europeas. Influyeron además otros factores como la caída de las exportaciones en agosto por tercer mes consecutivo. Nepal elevó a 29 el número de muertos tras el paso de una violenta tormenta de nieve que azotó el Himalaya. Varias de las víctimas son montañistas, en su mayoría extranjeros, procedentes de Nueva Zelanda, India, Canadá, Israel y Polonia. El temor, sin embargo, es que la cifra de fallecidos aumente porque aún hay más de un centenar de desaparecidos a más de 5.000 metros de altura. Condiciones del terreno y la inestabilidad meteorológica han dificultado el trabajo de los rescatistas en una zona donde la nieve caída supera los 4 metros y resulta imposible excavar. Por 2 años, Venezuela fue elegida como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en reemplazo de Argentina. El presidente Nicolás Maduro agradeció el apoyo de los 181 países que votaron a favor y consideró que el puesto es una victoria de todos. Una candidatura, sin embargo, que no estuvo exenta de polémica. Samantha Power, embajadora estadounidense ante la ONU, criticó la elección y acusó al gobierno venezolano de ir en contra del espíritu de la Carta de Naciones Unidas por la violación a los derechos humanos que hay en su territorio. El consumo de drogas no es el problema, sino una mala solución para muchos otros conflictos que han marcado profundamente la vida de las personas. Es el mensaje que entrega este año la Fundación Paréntesis en su campaña. Hazte socio hoy llamando al 600-570-8000 o también puedes a través de www.fundacionparéntesis.cl. Ya lo sabe, está hecha la invitación y también queremos hacerle otra antes de despedirnos. Queremos abrirles el apetito con una invitación a ver un nuevo capítulo de Top Chef, el exitoso programa de cocina de TVN, la competencia de los chefs que hoy puede tener una interesante sorpresa. Parece que vuelve uno de los chefs que ya fueron descalificados. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Muy bien, vamos entonces a verlo. Gracias a nombre de todo el equipo por acompañarnos. Buenas noches.